Cartas en la oscuridad. Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Hoy tenemos un programa especial en el que nos van a acompañar Jesús Muga y David Díaz. Jesús Muga, que es escritor y creador audiovisual, y está también de técnico David Díaz de La Vereda Producciones. Vamos a hablar de un tema muy interesante que ha traído bastante controversia a través de los años. Explicaremos un poco la historia y luego el funcionamiento, que es el tema de las psicofonías o de los fenómenos de voces electrónicas. Bueno, y para empezar vamos a definir un poco qué es una psicofonía. Jesús, cuéntanos un poco qué es una psicofonía. Bueno, pues una psicofonía, en primer lugar, está compuesta por dos palabras, que es psique y fono, y se puede definir de forma literal como sonidos producidos por la mente. Aunque algunos expertos en el tema prefieren llamarlos fenómenos de voz eléctrica o parafonía, término acuñado por el parapsicólogo Germán de Argumosa con el propósito de no encasillar este fenómeno como algo producido de forma exclusiva por la mente. Los registros se pueden dar en una o varias grabadoras, pudiendo ser palabras sueltas o frases completas que, en ciertas ocasiones, son el resultado de una interacción que responde de forma inteligente a las cuestiones que el investigador plantea, o voces sueltas. Estas voces pueden pertenecer a diferentes géneros y edades. También pueden captarse otro tipo de sonidos, bien sean pertenecientes a la naturaleza como sonidos de animales o artificiales causados por acontecimientos históricos como el sonido de bombas o aviones sobrevolando una zona concreta. Y bueno, el origen de este fenómeno pues tiene lugar cuando Friedrich Jürgenson, en un intento por captar el sonido de las aves, descubrió al revisar luego las grabaciones en su casa que en estas se reproducían voces humanas. Entre ellas, y esto es el dato curioso, la de su madre, llamándole del modo cariñoso, que solo ambos conocían. Pero no fue hasta la llegada de Raudive, con sus estudios sobre esto, que empezó a tratar el asunto como posibles voces provenientes del más allá. A lo largo de los años se ha comprobado que este fenómeno se puede captar mediante todo tipo de aparatos, bien sean analógicos o eléctricos, aunque siempre hay que hacerlo bajo unas condiciones de rigurosa asepsia sonora y bajo un control exhaustivo para evitar que otros sonidos de procedencia natural interfieran en el proceso de captura. Diferentes teorías intentan explicar este fenómeno: ventriloquía, interferencias, dimensiones paralelas, voces del más allá, pareidolia, eco, impregnación de energía, e incluso hay quien lo tacha de fraude. Lo cierto es que aún no se ha encontrado una posible explicación a este fenómeno, pero es evidente que en la mayoría de casos ni la ciencia ni los profesionales de otros campos son capaces de explicar lo que causa este fenómeno ni su finalidad. Aunque sí, el hecho de que existe un efecto, que la causa existe, como un hecho. Por lo que habrá que seguir investigándolo hasta dar con la causa que realmente provoque este efecto. Bueno, ahora Jandra, si nos puede explicar los métodos de investigación para un poco que se siguen para este fenómeno. Sí, bueno, pues como has comentado anteriormente, una de las primeras fue la de Friedrich, que usó una grabadora. Realmente los métodos de investigación no son muy exactos todavía, se está investigando, porque por desgracia no solemos poder experimentar los fenómenos paranormales. Por ello, aunque la ciencia existe, como parapsicología, pues no se puede demostrar de manera científica. Así que pertenece un poco a la ciencia empírica, como por ejemplo podría pertenecer o pertenece de hecho la psicología. No es sencillo encerrar en una habitación un fenómeno y analizarlo con diferentes aparatos durante días y hacer hipótesis y predicciones sobre su funcionamiento y su posible próxima replicación. Por ello, lo más sencillo para captar estos fenómenos son o la casualidad de poder obtenerlos o ir al lugar de los sucesos y poder investigarlo allí, pero como digo, no se puede encerrar en un laboratorio, generalmente, vamos, que es algo bastante imposible y que justo suceda ese fenómeno. Así que en principio lo que podemos utilizar si queremos hacer estas psicofonías son una grabadora, un magnetófono, que en principio es el único método posible de grabación. Antiguamente se utilizaba la de cinta de cassette, hoy en día pues las grabadoras son muchísimo más modernas, con USB, que además nos permiten directamente pues pasarlas a un ordenador o incluso grabar directamente desde la cámara o desde el ordenador con la cámara. Pero encontramos hoy en día muchos otros aparatos
parecidos a estos con los que también podemos sacar algún tipo de psicofonía o bueno, lograr conocer un poco más lo que ya se ha conocido como transcomunicación experimental, que es el hecho de captar las psicofonías. Muchos experimentadores prefieren utilizar aparatos analógicos de cinta, porque en principio todavía se agarran a esas cintas antiguas porque dicen que son mucho más seguros, pero es cierto que si es una cinta que utilizamos que ya está grabada anteriormente, tendríamos que tener cuidado en borrar bien esas grabaciones anteriores porque si no, pues va a haber interferencias. Hay que tener en cuenta también que es conveniente, a la vez que se está utilizando la grabadora, utilizar un ruido de fondo como portadora. Por ejemplo, una fuente de ruido blanco, un soplido pregrabado u otro similar, ya que las grabadoras suelen estar equipadas con un sistema de control de volumen automático que, cuando está todo en silencio, sobreamplifica lo que capta el micrófono y un sonido lejano puede parecernos una psicofonía cuando en realidad se trata de un ruido convencional. Es muy importante, mientras se está grabando, prestar atención a todos los sonidos que puedan producirse durante la grabación. Si, por ejemplo, escuchamos un sonido de un coche o de un avión, pues minutarlo en el momento para que al escuchar la grabación pues no sea un sonido que creamos que es una cosa u otra. Es muy importante también no dejar el equipo de grabación y despreocuparse hasta el momento de la escucha. También, por ejemplo, pues anotar los crujidos de la madera, porque todo esto, pues ya digo, como he dicho anteriormente, puede ser malinterpretado como una psicofonía cuando no lo es. Vale, Alejandra, ¿y nos puedes explicar ahora, pues qué otros aparatos o qué otros instrumentos se utilizarían o se podrían utilizar para captar psicofonías o este tipo de fenómenos? Sí, pues bueno, hay algunos otros aparatos que se han empezado a utilizar también porque se ha concluido que podrían ser interesantes para esta transcomunicación. Por ejemplo, el péndulo, que no es tanto auditivo, pero sí que nos puede servir para método de investigación y a modo visual. Un péndulo, pues realmente es un sistema físico que oscila bajo la acción gravitatoria u otra característica física, como por ejemplo la elasticidad, por ejemplo. Y que está configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje horizontal fijos mediante un hilo, una varilla u otro dispositivo que sirve para medir el tiempo. También capturaría frecuencias de energía en movimiento. Entonces, la manera de oscilarse se puede decir que podría ser por una captación de energías en determinados momentos, una elevación de energías bastante interesante que pudiera mover el péndulo. Luego hay otros aparatos también interesantes que se han ido haciendo famosos a lo largo de los años en programas, por ejemplo, de buscadores de fantasmas y otros programas como por ejemplo son el Ovilus, el Spirit Box, el Ghost Hunter, el Spirit Radio, que estos aparatos lo que hacen es modificar la energía del ambiente transformándola en frecuencias o incluso en palabras. Por ejemplo, el Ovilus lo que tiene es que la energía, supuesta energía que capta, la transformaría en palabras. Y esas palabras serían, pues, una comunicación, entre comillas, lo que nos pueden estar diciendo esos espíritus si es que consideramos que son espíritus. Igualmente, también se pueden utilizar y se utilizan cámaras de vídeo, de uso profesional o no, infrarrojos, cámaras térmicas, con las que captar el vestigio de lo imposible. Bueno, una vez que ya tendríamos todo el material disponible y hemos investigado, nos quedaría escuchar las psicofonías. ¿Cómo sería, Jesús, esta escucha de psicofonías? Pues a ver, para escuchar psicofonía, lo primero es tener el oído entrenado. Las voces psicofónicas suelen ser muy débiles y muchas veces están eclipsadas por el ruido de fondo. Lo primero también es que se deben usar auriculares, especialmente los que cubren la oreja y están aislados del exterior, para evitar pues, que el ruido ambiental nos pueda un poco ocultar la psicofonía o incluso hacernos escuchar algo que no debamos. Esto ayudará pues, a centrarnos en la escucha. Es conveniente también que dentro de lo posible la misma psicofonía sea escuchada por el mayor número de personas, sin haberlas acondicionado previamente. Y pues cuanto más oyentes coincidan en el contenido, más fiable será la interpretación. O sea, esto quiere decir que cuantas más personas coincidan en que se escucha ese tipo de voz y ese tipo de texto, por así decirlo, pues será más fiable. No que si lo escucha una sola o cada uno escucha una cosa diferente.
También, bueno, intentar ecualizar las voces con un programa informático de sonido adecuado, que hay 1000, y luego pues un buen filtrado para intentar que se escuche con la mayor claridad posible, ya que, bueno, pues como decimos, no suelen ser claras, suele tener mucho ruido de fondo, incluso el sonido pregrabado del que hemos hablado antes, como el silbido o un ruido blanco, pues puede hacer que se pueda malinterpretar o un poco se tape esa psicofonía. Otra opción para mejorar la escucha es utilizar un sistema de reducción de ruido, por lo mismo que hemos hablado, por evitar un poco que ese ruido de fondo se escuche y permanezca ahí. En todo caso, siempre es recomendable guardar una copia original del audio para evitar que se pierda, o para incluso si hay que hacer más remezclas o limpiar más el sonido, pues tener siempre la copia original. Bueno, y ahora, por supuesto, vamos a escuchar en este programa alguna de esas psicofonías y vamos a empezar con una, Jesús, que tenemos por ahí y fue grabada por Germán de Argumosa. Cuéntanos un poco sobre esta psicofonía. Bueno, pues esta es la llamada Psicofonía del Infierno que grabó Argumosa, y vamos a explicar ahora un poquito pues la historia de esta psicofonía, que tiene su controversia y que bueno, para mí es la más conocida. Históricamente, bueno, pues es la más famosa. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando que son 10 minutos de duración, por lo tanto es considerada la más larga y, por lo que se escucha, la más terrorífica de la historia. En ella se pueden escuchar gritos, lamentos, golpes, campanas, el chillido de un animal, palabras como te mataré, que pronuncia la voz de una mujer. Esta psicofonía se captó a mediados de los 80 en el sótano de una vivienda en las afueras de Madrid, pasadas más o menos las 2 de la mañana, y fue en una reunión que mantuvo Argumosa con un grupo conformado pues por científicos, universitarios y otras personalidades de la época, siguiendo estrictamente todos los protocolos necesarios para la captación de fenómenos paranormales. Para Argumosa esta psicofonía era diferente, no solo por su duración, sino por lo que había gastado. Si prestamos atención, que luego la podremos escuchar, en esta grabación se puede escuchar una voz que dice: agua, agua, me ahogo, me ahogo. Podría parecer una frase más, sin sentido, dentro de toda la locura sonora que es esta psicofonía, pero tiene mucha más relevancia si tenemos en cuenta la historia que se encuentra detrás. A lo largo de esta psicofonía se puede escuchar una voz femenina diciendo con agresividad: ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Según información que hemos recopilado de otros investigadores y demás, pues Juan era uno de los presentes en la sesión de psicofonía, un diplomático de unos 40 años de edad, más o menos, chileno, y que falleció a los 3 meses de realizarse esta grabación ahogándose y pidiendo agua. Al menos esto es lo que explicó Argumosa, aunque otras fuentes mantienen la hipótesis de que Juan no era un diplomático chileno, sino un amigo íntimo del investigador, ya que la propia embajada chilena confirmó que en sus archivos no existe registro alguno de que existiera un diplomático llamado Juan en esa época, siendo muy posible que Argumosa lo hiciera para salvaguardar la intimidad de algún amigo íntimo o alguna persona cercana a él. No obstante, y dejando a un lado estas hipótesis, ¿esto qué quiere decir? ¿Provocó el fenómeno paranormal la muerte de Juan o predijo la muerte? Tras haber emitido los 10 minutos íntegros en el programa de radio La Otra Frontera, Argumosa decidió no volver a exponer esta psicofonía al mundo de forma íntegra por los peligros que podía suponer escucharla por completo por sus posibles mensajes premonitorios, los cuales se siguen estudiando a día de hoy por numerosos investigadores de lo paranormal. Argumosa murió en 2007, dejándonos muchos enigmas acerca de la captación y su investigación real sobre este hecho paranormal. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar esta psicofonía del infierno que nos ha explicado Jesús. Quiero que la escuchéis y estéis muy atentos, si podéis hacerlo con cascos mucho mejor. Y luego vamos a debatir a ver qué conclusiones hemos sacado.
Esta psicofonía que acabamos de escuchar es la psicofonía del infierno, como has explicado tú, Jesús. Esta psicofonía hemos escuchado una parte, pero en realidad, ¿cuántos minutos tiene la psicofonía? No se tiene constancia real de los minutos que son, ¿vale? Argumosa siempre, o sea, como he dicho antes, en el programa de La Última Frontera, creo que se llamaba, solo puso estos 10 minutos. No volvió a ponerlos en ningún sitio más y simplemente han sido fragmentos, bueno, pues que se han filtrado o que otros investigadores han conseguido por otros medios, incluso por el mismo Argumosa, como por ejemplo en el caso de Iker Jiménez, que creo recordar que dijo en uno de sus programas explicando esta psicofonía que el propio Argumosa se le había facilitado, pero no entera, vuelvo a repetir. También, a ver, es cierto que normalmente en radio no puedes plantar los 10 minutos de psicofonía porque, bueno, es una locura y aparte es inviable a nivel de producción. Nosotros hemos conseguido la psicofonía, o bueno, el trozo más largo de esta psicofonía, que son casi 4 minutos creo, o 3 minutos y pico. Y bueno, es la parte más interesante de la psicofonía en sí, porque trata el tema del que hemos hablado, ¿no? En el que se escuchan el tema Tarel, Me ahogo, contra la pared puta puta, que hemos podido escuchar en algunos lados, sobre todo campana, sonidos o conversaciones que no son imperceptibles, no se entiende muy bien lo que quieren decir, gritos desgarradores, lo de que alguien se ahoga y que son como arcadas, ¿no? Que es lo que yo entendí en una parte. Y bueno, como digo, la duración exacta de esta psicofonía, pues no sabemos si fue algo más, si fue algo menos, simplemente tenemos esta parte final que para mí pues es la más reveladora. Sí, bueno, yo invito a los oyentes a que vuelvan a ponerla, vuelvan a escucharla con estas frases que acabas de decir, Jesús, para que a ver si ellos lo escuchan en la grabación. Yo he estado apuntando las cosas que oía en la grabación, aparte de las oficiales que nos dicen que se escucha. Yo he oído, por ejemplo, como si fuera el ruido de un matadero o de unas cadenas arrastrándose. También tengo por aquí llantos, incluso un barritar de un elefante, quejidos, puertas, incluso campanas o silbato. Y además un sonido como de tren, como de las vías de tren, como si fuese una estación de ferrocarril antigua, un burro, una vaca. Bueno, cada uno escuchará un poco lo que crea. Y eso, yo invito a que lo vuelvan a escuchar porque es interesante. La verdad es que esta psicofonía, si fue grabada en principio en una habitación que no se escucha nada, la verdad es que da un poco de miedo. A ver, sí, es lo que decimos, los sonidos que tú has escrito, ¿no? Que es como como decimos, una costelera de sonidos de diferente índole. Por eso un poco le acusaron de fraude en un principio, diciendo que la psicofonía pues es una mezcla de diversos sonidos captados de la naturaleza y demás, achacándolo un poco a lo que se hizo con el grito de Tarzán, de Weissmuller, que fue una mezcla de varios sonidos de animales y de su propio grito. Y bueno, pues lo achacaron un poco a esto también, ¿no? Al fraude. Argumosa simplemente se limitó a desmentirlo. Bueno, se llama la psicofonía del infierno por algo, ¿no? O sea, al final escuchamos un sonido infernal exactamente como de campanas, también de martilleo, de voces, de lamento. Y creo que por eso es por lo que se domina psicofonía del infierno. O sea, y es esa amalgama de sonido y esa mezcla lo que le hace ser así. Yo sinceramente no creo que sea un fraude. Primero por como Argumosa se lo tomó, ¿no? Y por solo mostrarla una vez. Y por no volver a hablar de ella desde esa vez, prácticamente. O sea, no volver a hablar de ella en el sentido de volver a ponerla y volver a explicarla. También por el tema que he dicho premonitorio, que podría ser, es una de las hipótesis y yo también creo en ella. Porque realmente no sabemos si las psicofonías pueden ser ambas cosas o solamente una. O sea, pueden ser voces del pasado que se han quedado ancladas en un espacio temporal y que salen espontáneamente cuando se graba de forma, bueno, pues o bien de forma accidental o intencionada, o podría ser, como dice esta hipótesis, pues que sea algo premonitorio, ¿no? Porque si realmente eso ocurrió y en esta psicofonía se escucha eso diciendo me ahogo, y esa persona luego murió realmente, fuera cercano, no Argumosa, ¿quién nos dice que esta voz no pueda ser premonitoria? Porque al final es lo que decimos, si esto ya basándose en algo no espiritual, si una persona que fallece tenemos en cuenta la parte del alma o la parte de energía que ocupa esa persona, esa energía no muere ni se elimina, sino que se transforma, algo de esa energía puede quedar aquí, en esta dimensión o en una dimensión paralela y salir a la luz de esta forma.
captada por una maquinaria electrónica o una maquinaria analógica. Entonces, ¿quién dice que esa entidad como energía no pueda tener un conocimiento superior al que pueda tener un ser humano dentro de sus limitaciones? Claro, es que lo más curioso de esta grabación es precisamente esa voz, ¿no? Esa voz que parece que predice o que cuenta algo que va a suceder, que es lo que le pasó a este hombre llamado Juan. Eso es el detalle más importante. Yo no creo que... esto es lo de siempre. Yo creo que las psicofonías hoy en día todavía no se pueden mostrar que algo verídicamente es así. Al final, una persona que no ha estado ahí y la escucha tiene que creer o no creer. Eso está claro. Lógicamente, a mí, si un amigo me enseña una psicofonía que ha grabado, no tengo por qué desconfiar de un amigo que me está mostrando algo. Pero siempre es verdad que se puede desconfiar de que Argumosa realmente se la estaba inventando. Yo por mi parte no lo creo, porque no creo que tuviera que tener ningún beneficio en esto. Es que eso es lo que ocurre. A ver, Argumosa creo que tenía suficiente prestigio como para no andar sacando una psicofonía que sea falsa y presentarla al mundo como algo verdadero. O sea, al final es como Clara Tahoces, ¿no? Clara Tahoces, o más o menos lo que nos dedicamos a este mundillo o tenemos un poco de conocimiento de este mundillo, sabemos que ha captado psicofonías de todo tipo, psicofonías que algunas son impresionantes, en una conversación con una escritora que no tenía nada que ver en una entrevista, captaba una psicofonía que ponía los pelos de punta. Y bueno, es lo que tú dices, Jandra, la gente puede creerlo o no, porque si no la ha captado esa persona mismo, yo he captado alguna psicofonía por accidente y alguna a propósito, y puedo decir que muchas veces me ha costado incluso reconocer la voz o reconocer lo que dice, pero una vez te lo sacas y lo limpias, como hemos dicho, el proceso que hay que seguir, ¿no? De limpiar la voz, de escucharla varias veces, que la escuchen varias personas, resulta difícil a veces creer que el hecho, o sea, no es real. Vale que, como dices, no se puede explicar cuál es la causalidad o qué causa este fenómeno, con qué fin se hace o por qué, o cuál es el motivo con el que se proyectan estas voces en los determinados formatos o en las diferentes plataformas. Pero el hecho que existe está ahí, o sea, es que hay miles de psicofonías. Luego hablaremos también de las psicofonías falsas, que por supuesto, pues a ver, como en todo, siempre hay fraude y siempre hay gente que intenta un poco aprovecharse de la situación, del tema, y hay muchas psicofonías falsas. Por supuesto, explicaremos un poco la forma, un poco de saber cribar cuál puede ser una psicofonía falsa de una verdadera, porque bueno, hay un poco un método para saberlo. Pero como digo, es que hay incluso técnicos con los que yo he hablado de sonido, que es que te dicen, es que está ahí, o sea, es una voz que habla, que habla al micro, que lo capta el micrófono. Sí. Incluso ha habido casos en los que solo esa voz la ha captado una grabadora, han puesto a lo mejor 4 o 5 grabadoras a grabar, o 2 o 3, me da igual, y lo ha captado solo una grabadora. O sea, ¿cómo es eso posible si el sonido, si fuera un sonido falso, si fuera un sonido artificial o un sonido natural que se diera en el ambiente, lo captarían todas las grabadoras, no solo una? Claro. Para mí está claro que el fenómeno existe. Luego habría que ver ya, luego debatiremos eso, qué podría ser y si hay alguna ciencia que pueda explicarlo. Yo también he grabado psicofonías, que quizá pongamos alguna en este programa, si no en próximos, donde yo puedo asegurar que son reales. Otra cosa es ya que la gente me crea, pero es cierto que se oyen como plasmadas dentro del sonido ambiental. Es como algo, un poco para diferenciarlas, que luego lo explicaremos, pero es como un sonido que está en el mismo hilo de sonido, el mismo como ruido de fondo, por así decirlo, ¿no? No es algo externo que nos parece que viene. Sí, está como emplastado con el todo, incluso sí. Parece la voz de alguien que se acerca al micrófono a susurrar, pero a la vez queda como un nivel por debajo, o sea, no está en primera línea, no está en primer término, sino que queda como en el fondo. Y bueno, es algo extraño porque la verdad es que también incluso la sensación, ¿no? Al escuchar una psicofonía es la sensación que te provoca de esos escalofríos, o decir, coño, esta voz no es natural, no es una voz normal de una persona que se puede hacer. Incluso yo he hecho experimentos modificando voces y añadiéndolas en determinados puntos, y es que se nota que es una voz incrustada o que es una voz que has añadido tú previamente, sí. O sea, posteriormente, perdón. Sí, porque yo creo que también hay gente más sensitiva que al escuchar una psicofonía no sabe cómo explicar que ese sonido no es de ese momento, pero como que saben o sabemos que
que no es Exacto. natural. Y bueno, ya como conclusión, pues eso, decir que esta psicofonía del infierno, pues según mi opinión, creo que es verdadera, que es genuina. Las condiciones en las que se captó, dado que lo captó Argumosa, creo que fueron las más asépticas posibles para que el sonido fuera el más limpio y que no hubiese interferencia de ningún tipo. También, bueno, las condiciones en las que se captó creo que fueron un poco míticas, ¿no? Por el tema de que Argumosa hacía este tipo de reuniones siempre que podía con un grupo muy... tampoco eran grandes grupos, a lo mejor un grupo de 10, 12 personas y por supuesto un grupo selecto, no iba cualquiera, como digo, eran personalidades de la época y también científicos, o sea que no era lo que decíamos, no eran simplemente estudiosos de lo paranormal, sino que también eran científicos, incluso personas que no creían en este tipo de temas. Y bueno, pues como digo, la psicofonía está ahí. Podéis escucharla las veces que queráis, siempre con cascos, como hemos dicho, con auriculares que cierren la oreja y demás. Y podréis escuchar los diferentes puntos, pues eso, campanas, ruidos de cadena, lamentos, sobre todo los lamentos, y creo que las palabras que suenan, tanto con los insultos como el te mataré o el me ahogo, pues creo que son bastante concluyentes y definen bastante bien lo que es esta psicofonía. Y vamos a seguir escuchando psicofonías. La siguiente, estar muy atentos, escucharla con cascos y al final de ella os diremos qué creemos que se escucha. Bueno, pues esta era la psicofonía. Nosotros en principio escuchamos Tengo miedo, no sé lo que los oyentes habrán escuchado, dejárnoslo abajo en los comentarios, pero Jesús, creo que es bastante claro, una especie de niña o niño diciendo tengo miedo. Sí, es lo que hablábamos antes, que esta psicofonía, por ejemplo, se escucha claramente y a la vez se escucha lejos, o sea, y está como metida en el ambiente. O sea, no es una cosa que se incruste o una voz que aparezca por ahí, o sea, que se haya incrustado en el audio, sino que está como en el ambiente. Y esta psicofonía también es de Germán de Argumosa. Exactamente, esta psicofonía es de Argumosa. Y ahora vamos a pasar a la siguiente psicofonía, escucharla también atentos y os decimos al final qué podría ser. Bueno, ya hemos escuchado la psicofonía, espero que la hayáis escuchado como decimos con auriculares. Creo que queda claro, en esta psicofonía se escucha claramente Furcia, que lo repite hasta 3 veces. Y bueno, lo curioso de esta psicofonía es que fue captada por un contestador automático que se puso en marcha solo. La dueña asegura que la voz es de su abuela fallecida. Así que, bueno, ¿qué piensas, Jandra, de esta psicofonía? Bueno, a mí esta psicofonía, la primera vez no lo he escuchado mucho, ya la siguiente vez que la hemos puesto sí que se ha escuchado, sí que he entendido Furcia. Para mí, a lo mejor al ser de un contestador automático, puede que esa sea la razón, no me parece que esté tan impregnada en el ambiente como las anteriores que hemos escuchado. Me parece una voz algo más externa. Eso no tiene por qué significar que sea falsa. A lo mejor también es por lo que digo, que el contestador es un poco el que transmite el sonido y a lo mejor lo desvirtúa un poco. Pero, bueno, podría ser real. A ver, lo curioso también de esta psicofonía es lo que he dicho también, el que se ponga la grabadora sola, o sea, que el contestador automáticamente de forma sola, sin que nadie lo manipule, y esto claro, según dijo la dueña, actuará solo, o sea, nadie le dio al botón de rec, ni lo realizó mediante una llamada, y bueno, pues también que fuera de la abuela fallecida y según hemos encontrado información, era reciente el fallecimiento. No sabemos nada más de si la abuela tenía un poco de mala leche o si tenía algún problema familiar con la dueña de este contestador, pero es evidente que, bueno, si reconoce la voz de su abuela, pues oye, sería ella. Y ahora vamos a pasar a la siguiente psicofonía, recordar, poner los cascos y ahora os comentamos un poco de qué se dice en esta. Y atención porque es muy importante esta psicofonía.
Bueno, pues esta psicofonía que acabáis de escuchar es la que hemos hablado anteriormente en la introducción sobre la psicofonía que había grabado Friedrich, porque efectivamente Friedrich había ido al bosque a escuchar y a grabar con los grabadores de aquella época, de los años 50, el canto de los pinzones, que es un tipo de pájaro, pues bueno, luego para estudiar la comunicación entre estos, etc. Entonces parece ser que en esta grabación se cuela la voz de su madre, que ya había fallecido, diciéndole en el idioma original de Friedrich: Friedrich, mi pequeño Friedrich, ¿puedes oírme? Y por eso esta sería la primera psicofonía oficial de la que hay constancia, porque bueno, pues en esa época ya sí que se empezaba a utilizar estas grabadoras o estos magnetófonos. Sí, aquí vemos que se dan pues varios elementos de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Una psicofonía que se capta por accidente prácticamente, porque él no iba a captar psicofonía, sino simplemente iba a captar el sonido de la naturaleza y se coló esta voz. Además, una voz familiar, ¿no? Como hemos dicho también anteriormente en uno de los puntos en los que decimos que a veces estas voces interactúan con la persona, con el investigador en sí, o con la persona que las capta. Y hombre, es más obvio que tu propia madre te llame, según Jürgenson, que le llamaba por un nombre cariñoso que solo su madre le decía, pues creo que es más obvio que esto, no hay nada. Y bueno, como dices, la importancia, por supuesto, de esta psicofonía, obviamente es que es la primera psicofonía que se captó en la historia, de la que tengamos constancia, claro, que a lo mejor anteriormente se captó alguna más, pero se obvió por lo que hemos dicho. Una voz que no conoce de nada, o un sonido que incluso, bueno, pues como hemos visto, la calidad de sonido no es muy buena, por lo que hemos hablado de que es una grabadora de los años 50, y bueno, el sonido es el que es, y por supuesto puede inducir a error, pero es que claramente por debajo, en esa base, en ese incrustado en ese ambiente, se escucha esa voz femenina. Sí, y además decir muy rápidamente que esta psicofonía fue grabada 2 veces, porque la primera vez Jürgenson captó esa voz femenina sin identificarla todavía, pensó que era alguien pues que en el parque, ¿no? En el bosque se había colado, entonces la borró y al día siguiente volvió a ir para grabarla, que es cuando se volvió a captar esta psicofonía y ya puso más atención, le dio más importancia y se dio cuenta, ostras, es que esta es la voz de mi madre. Lo que le da más relevancia al asunto. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar la siguiente psicofonía, que también es, bueno, de un investigador súper conocido y que seguro que alguna vez había escuchado. Así que bueno, poneros los auriculares y vamos a escucharla. Vale, pues creo que ha quedado claro que bueno, se escucha claro, de un niño o niña, porque bueno, es una voz blanca, del ¿y yo qué hago aquí? Esta voz fue captada por Sinesio Delgado en una casa abandonada. Y bueno, aunque hay varios rumores de que fue allá a investigar y que hizo preguntas previas y demás que suenan tan terroríficas como esta voz, pues como no he podido contrastarlo y demás, no quiero pronunciarme al respecto, pero ya de por sí la psicofonía es bastante terrorífica, ¿no, Jandra? Sí, la verdad es que la voz es como entre terrorífica, da además un poco de pena, ¿no? Y ese sentimiento como de abandono, ¿no? Casi. Que quizá era lo que quería transmitir también la voz, o si pudiese ser ese niño o algún niño o niña que muriese en ese momento, ¿no? Que no supiera que estaba muerto, quizá. Y aquí es donde nos vamos a ese punto, ¿no? En el que hablamos antes de que se puede tratar, estas voces pueden ser de otra dimensión, de una dimensión paralela, de esa energía de alguien cuando muere, que se queda atrapada en esa dimensión, o que queda incrustada en esa dimensión, o incluso otra teoría que hay, que me parece fascinante, que es cuando ocurre algo realmente espantoso, o algo que es una tragedia, queda como una marca en el espacio-tiempo, y esa marca es como una fractura, ¿no? en un lugar. Y como hemos dicho, se captó en una casa abandonada. Puede ser que en esa casa ocurriera algo espantoso en algún momento con alguna niña o algún niño, y esa energía de ese sufrimiento quedará captado ahí, y una de dos. O puede ser este fenómeno puede ser que se haya captado por esa ranura que quedará ahí, o que esa voz esté en una dimensión paralela y haya surgido. Sí, pues sí, eso es una de las teorías. Además, muy recientemente he escuchado y he leído también a
a José Miguel Gaona, que sí que ha estado explicando un poco desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, porque él ha vivido experiencias que también, bueno, pues le han ido cambiando un poco a lo mejor su mentalidad tan pragmática de la ciencia con algo, bueno, que podría ser algo también esotérico que se puede estudiar a través de la ciencia también, no tiene por qué no ser así, diciendo que lo más probable es que pudiesen estas psicofonías quedar, estos mensajes quedar en algún espacio temporal o como sonido residual que se puede impregnar esa energía y que, bueno, pues estas grabadoras sí que, no sabemos todavía cómo, saquen a la luz estos sonidos. Sí, sería como el tema del ruido blanco de los televisores, ¿no? Lo que se hacía en los años 80, años 90 con los vídeos en los televisores, que se ponía ruido blanco y a veces se captaban imágenes, ¿no? De personas fallecidas o de otras personas como pasando por ese ruido blanco. Es lo que decimos. El hecho está ahí, no sabemos exactamente qué lo causa, pero el hecho está ahí. Hay datos para comprobarlo, hay miles de casos en los que se puede comprobar que existen realmente, y es curioso eso, que pueda ser tanto que estén en una dimensión paralela como que esa energía se haya quedado en un punto y sea como que cae en un bucle, ¿no? O incluso que tenga esa inteligencia de la que hablábamos antes, bien para dar mensajes premonitorios o para contestar al propio investigador al realizar preguntas o al meterse en una conversación de forma accidental, que está teniendo un entrevistado con quien entrevista. Claro, porque por lo que tú dices hay psicofonías que podemos escuchar a lo mejor que hayan sido captadas como de un tiempo pasado y otras con las que se tienen una cierta interacción, ¿no? Con la que se puede hablar, te preguntas, te contestan, ¿no? Esas serían incluso más curiosas porque la respuesta a que entonces el sonido se queda de algún modo impregnado en paredes o en suelos no tendría consistencia esta teoría, ¿no? Porque se puede tener una acción con esa voz. Entonces, esto ya sería, para mí, las psicofonías son más que se quedan impregnadas en paredes y en suelos y tal, me parece más fácil que fuese como un contacto interdimensional, de algún modo que todavía desconocemos a nivel científico. Bueno, sí que hay muchas teorías, la teoría de cuerdas, etcétera, ¿no? Que puede explicar los multiversos y las diferentes dimensiones, cuarta, tercera dimensión, que puedan aparecer estas voces. Y vamos a dar paso a la siguiente psicofonía que tenemos por aquí. Bueno, pues esta psicofonía, no sé lo que habréis escuchado vosotros, pero parece decir que estamos al otro lado de los muertos, ¿no? Y esta psicofonía la captó Santiago Vázquez y... ¿quién más, Jesús? Enrique Muro. Enrique Muro. Yo estuve con Santiago Vázquez, estuve en una conferencia, las conferencias de Guadarrama, sobre todo tema de psicología y parapsicología, hablando precisamente de las psicofonías. Y Santiago Vázquez, pues por supuesto, nos habló de muchas de las psicofonías que él había grabado, porque en concreto se aficionó a grabar psicofonías, aprendió pues también a limpiarlas, a contactar con técnicos de sonido que le ayudaban a limpiarlas, y tiene muchas, nos contó que tenía muchas grabaciones y que él podía asegurar 100% que todas las que nos mostraba eran verdaderas, que había algunas que tenía dudas y que no la mostraban, pero que todas se habían mostrado, ¿no? Entonces, en este caso, la voz también a mí me parece como parte de esa grabación más como impregnada, como hemos dicho y seguiremos diciendo a lo largo de todo este programa, porque para que tengáis en cuenta y aprendáis un poco a diferenciarlas, como yo creo que nosotros las llegamos a diferenciar. Y bueno, Jesús, pues esta psicofonía, ¿qué te parece a ti? A ver, yo lo que te he dicho antes, ¿no? Esto demuestra un poco la inteligencia, porque esta psicofonía de estamos al otro lado de los muertos responde a la pregunta que ellos realizaron de quiénes son los autores de tales voces, ya que previamente escucharon otras voces en este lugar donde fueron a investigar, y tras realizar esta pregunta le contestaron esto. Lo que evidencia lo que hemos repetido, lo que hemos dicho antes durante todo el programa, ¿no? Que algo de inteligencia pueden mostrar estas voces, manteniéndose bien o en un espacio temporal paralelo al nuestro o bien como una impregnación en un lugar.
Bueno, creo que es evidente, sobre todo la forma en la que se capta esta psicofonía, que es como dices, queda como en un fondo, queda como emplastada en el todo del audio, no es algo que entre como algo que se implanta, o como una voz, por ejemplo, que puede quedar a nuestras ahora que estaría escuchando sobre un fondo musical, sino que es una voz que queda ahí, metida con los demás. Sí, lo decimos además muchas veces esto porque es precisamente cuando las pasamos a lo mejor al ordenador, ¿no? Y lo ponemos en un programa de audio con estas ondas que hace el sonido, vemos que se diferencia, si sabéis un poco de sonido, que está como empastada dentro de las ondas, ¿no? No es algo externo. Exactamente, que por eso es por lo que hay que limpiarlas, porque normalmente cuando, y esto para los técnicos de sonido, para alguien que no lo sepa, cuando tú grabas una voz, y lo podéis hacer la prueba incluso con la grabadora de audio de vuestros teléfonos móviles, cuando grabamos una voz, la voz crea una señal de onda, y esta señal de onda se ve claramente en un programa de audio o o la misma grabadora del móvil. Cuando tú grabas con ese sonido de fondo, esa voz queda emplastada con el fondo, o sea, porque normalmente los micrófonos de grabadoras, de algunas grabadoras digitales y demás, tienen unos limitadores de audio, lo que hace que tú al hablar, al acercarse una fuente de voz al micrófono, esa voz quede por encima del fondo, por lo que baja el fondo y esa voz prevalece, ¿vale? También limita un poco el ruido. En este caso, esa voz sobrenatural o ese efecto paranormal queda emplastado con el fondo. Bueno, pues vamos a escuchar, tenemos todavía más psicofonías. Vamos a escuchar la siguiente. Bueno, esta psicofonía que acabamos de escuchar dice claramente, yo sí que lo escucho, mamá, miedo, frío. Frío, miedo. Frío, miedo. Para mí, a mí me parece un poco diferente y también hemos querido poner para que escuchéis diferentes psicofonías y pongáis atención a esto que estamos hablando, ¿no? Del empaste de la psicofonía. A mí me parece que está como muy cerca, se escucha el micrófono, como un poco cerca del micrófono, como si fuera falsa, ¿no? Jesús, ¿tú qué piensas? A ver, hay que decir de esta psicofonía primero, bueno, que como bien dices, se escucha mamá, frío, miedo, perdón. Y bueno, fue captada en la llamada La Casa de la Mano Cortada, y bueno, se fueron un poco a investigar porque aquí dicen que hubo acontecimientos poltergeist y se captó esta psicofonía. Yo la he escuchado ya varias veces, no he podido documentar muy bien si la procedencia es real o no he podido investigar mucho acerca de ella, la verdad. Pero sí es cierto que, como hemos dicho antes, tiene como una especie de cosa diferente a las demás, ¿no? No está como en el fondo, sino que parece que alguien se acerca a micro y lo pronuncia a micro, sobre todo por el tema de que hay un pequeño como popeo o lo típico eso. Esto podéis hacer una prueba vosotros en casa de coger la grabadora del teléfono y hablar directamente con el micrófono pegado a la boca y veréis como hay un popeo o esas sílabas labiales que quedan como más pronunciadas. En este caso se da ese efecto y claro, puede provocar que podamos pensar que sea falsa, que sea una psicofonía falsa. Sí, no tendría por qué ser falsa, pero bueno, yo también opino que podría ser falsa. Aún así, bueno, lo investigaremos un poco más en profundidad, a ver si encontramos información y en futuros programas pues hablaremos un poco de ello. Y ahora vamos a pasar a la siguiente psicofonía. Esta psicofonía también es súper mega importante y es, creo que, una de las más especiales de la historia, así que poneros casco y escucharla atentamente porque además creo que es bastante terrorífica. Bueno, pues esta psicofonía que acabamos de escuchar, no sé vosotros lo que escucháis, yo escucho adimensional, que parece que lo dice una señora
es mayor, ¿no? De unos 70 años podría ser. Y cuéntanos, Jesús, ¿de dónde viene esta psicofonía? Bueno, pues esta psicofonía la captó Sinesio Darnell tras hacer la pregunta ¿qué son esas voces? Y claramente la respuesta no solo es inteligente, o sea, no solo responde a la pregunta, sino que además explica un poco de dónde puede ser la procedencia de estas voces, ¿no? Porque claramente a la respuesta de qué son esas voces contestar adimensional deja claro que lo que llevamos hablando en todo el programa, que estas voces pertenecen a un espacio temporal adimensional, o sea, a otro espacio temporal que no tiene nada que ver con el nuestro, en el que no hay ni espacio ni tiempo. Es claro, como si al morirnos por nuestra energía fuese a otro espacio temporal, multiverso o dimensional que no podemos captar de otra manera, que no sea a través de estos aparatos de momento. Exactamente, esto también abre un poco la posibilidad de teorías que se están estudiando, como tú decías, lo de la teoría de cuerdas y el tema de los multiversos, en el que quizá cuando... Y también un tema, ¿no? que siempre... Y que también trataremos en otro programa, que creo que es muy importante, el de qué hay después de la muerte, que puede ser eso, ¿no? Que no vamos ni a un cielo, ni a un infierno, ni a un purgatorio, ni a leche. O sea, que realmente esa energía pasa como a un estado superior en el que no hay ni tiempo ni espacio y simplemente existe, conectada a todo, quizá. Entonces, esto es lo curioso también de esta psicofonía, que para mí es, aparte de que me pone los pelos de punta, creo que es súper importantísima y tiene ese algo especial. Y como hemos dicho, en comparación un poco con la anterior, para que veáis, esta voz que se muestra tan clara y que pronuncia tan clara, es adimensional, no hay popeo, queda como en una base, no se acerca al micrófono para decirla, y creo que eso es lo que la hace genuina. Sí, para mí es una de mis favoritas. Vamos con siguientes psicofonías. Vamos con ellas. Lo curioso de esta psicofonía que acabamos de escuchar es que fue captada en las casas de Belmez, que bueno, todos sabemos un poquito la historia, o quien más o menos siga estos temas sabe un poco la historia de esta casa y lo que ocurre en ella, que bueno, pues unas caras, ¿no? Salieron reflejadas en el propio cemento o en el propio lustre de algunas de las habitaciones de la casa. Y bueno, aunque fue tachado de fraude en principio, luego tras varias investigaciones de muchísimos expertos en el tema, no se ha concluido que sea un fraude y tampoco se ha concluido que sea un hecho paranormal. Simplemente el hecho está ahí. Sobre esto haremos un programa especial porque creo que estas caras tienen mucha importancia. Y bueno, aunque ya se ha dicho mucho, pues nosotros queremos también expresar un poco nuestra opinión sobre este tema. Y bueno, creo que todos hemos escuchado el matar a él, que pasa como muy rápido, como muy fugaz y bueno, a mí suena como una voz amenazante o como una voz de eso que pasa como de soslayo por la grabadora. Y bueno, cuando contemos la historia un poco de esta casa y de las caras, pues veremos que esta grabación sí tiene un poco que ver con la historia general de esta casa, de este hecho paranormal general, por así decirlo, que son las caras, y esta psicofonía tendría pues a colación de ello. Uh-huh. Bueno, sí, es cierto, a mí igualmente no me parece tan integrada en la grabación, pero sí que podría ser, de esta tengo dudas, pero sí que podría ser verdadera. Sí, a ver, es lo que hemos hablado antes también, ¿no? Siempre una psicofonía que no hayamos captado nosotros mismos y que sepamos que es una psicofonía, después de haber hecho todo el protocolo que hay que hacer, analizar que no se ha captado ningún sonido externo, limpiarla y demás, y que pase por varias personas, se puede siempre poner en duda, por supuesto, de la autenticidad de esa psicofonía. Y bueno, yo creo que puede ser real. A mí la sensación que tengo también es por lo que he dicho, de que es causa un poco de lo que ocurre en esa casa. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente psicofonía, que bueno, está captada en un lugar emblemático que ahora después os contaremos.
Como he dicho, esta psicofonía que acabamos de escuchar fue captada en un lugar de interés y bastante importante en Granada, como es el Palacio de Diputación. Y bueno, al comienzo se escucha algo ininteligible que es como de una voz de un hombre mayor, y al final se puede escuchar con cierta claridad un os arrepentiréis o arrepentiréis, que es la frase final, que bueno, como no se entiende un poco el comienzo, pues no se puede saber muy bien qué es lo que dice y por qué sentencia de esa forma. Lo que sí se puede reconocer es que, bueno, pues por supuesto muy amigable no es. Y bueno, no sé muy bien, la verdad, la historia de del Palacio de Diputación de Granada. Supongo que tendrá su historia o tendrá sus leyendas y demás, sus mitos. Supongo que investigaremos sobre ello y si hay algo que sacar de ahí, pues haremos un programa y por supuesto sacaremos a colación a esta psicofonía. Bueno, ¿tú qué opinas, Jandra, de esta psicofonía? Bueno, pues un poco lo que tú has dicho, la verdad es que da un poco de miedo, parece como algún sonido de animal, y luego si se escucha varias veces prestando atención sí que se puede escuchar os arrepentiréis. Entonces, bueno, sí que es verdad que la Diputación de Granada, yo he visto algún programa de misterio porque sí que hay cosas que cuentan de ese lugar, de apariciones y otros sonidos que se han grabado, pero bueno, es curiosa, la verdad, es diferente a otras que hemos escuchado. Entonces creo que sí tendremos que hacer un programa. La verdad es que ya os digo que desconocía o si alguna vez he visto algo, pues lo he olvidado. Y bueno, pues creo que sí tendremos que hacer algún programa dedicado a este edificio. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a las conclusiones que podemos sacar un poco de todo esto que hemos escuchado y de lo que son para nosotros las psicofonías. Vamos a empezar un poco, creo que por las conclusiones, ¿no, Jandra? Bueno, ¿tú qué piensas a nivel general no ya de lo que diga Jurgenson o lo que hayamos escuchado de Argumosa o de otros investigadores, sino tú qué piensas que son las psicofonías? Bueno, pues como yo he dicho anteriormente, la teoría que más me vale es la de algo dimensional, que la energía es energía, se distribuye de alguna manera y queda impregnada en algún sitio que no forma parte de esta dimensión, que formaría parte de muchas otras dimensiones que podrían coexistir con nosotros al mismo tiempo. Vale, yo, como he dicho ya reiteradas veces, en esto coincido contigo en que por supuesto son unas voces impregnadas de una energía que quizá en otro tiempo estuvo viva o quizá no, porque como he dicho, al final somos energía y esa energía puede ocupar un cuerpo o no puede ocuparlo. Entonces es posible que esa energía haya quedado atrapada o que viva, ¿no? Que pase a existir en una dimensión que no tiene espacio ni tiempo y que nuestros aparatos, ya que nosotros por nuestro propio oído es complicado, de hecho creo que no hay existencia de que alguien por su propio oído haya escuchado una psicofonía como tal, sino que quedan registradas pues en un soporte bien analógico, bien eléctrico y... Sí, bueno, apuntar que sí que ha habido personas que en el momento de la grabación sí que han podido escuchar el sonido y luego sí que había acabado impregnado, grabado en la grabadora. Sí, pero eso también puede ser un poco complicado de interpretar porque también puede ser una voz de una fuente real. O sea, sí es cierto que si se sigue el riguroso protocolo de investigación para captar psicofonía, no debería haber nadie en la zona. Sí, que no es lo habitual. Exactamente. Entonces, lo habitual realmente es que, como he dicho antes, incluso poniendo varias grabadoras, a lo mejor solo se capte el sonido en una, que no lo capten todas. Por lo tanto, es muy complicado que una persona a tiempo real lo escuche. De hecho, lo hemos visto ya en muchas psicofonías que en una entrevista, como tuvo Clara Tauces con una escritora, en la que, bueno, esta historia creo que la conocemos todos o casi todos, era una escritora que escribía libros, era analfabeta, no sabía escribir ni leer y sin embargo escribió 7 libros. Ella decía que alguien escribía por ella, que alguien le decía lo que decir. Entonces Clara Tauces le decía le preguntaba si creía que escribiría más libros. Y ella dijo que no lo sabía y le dijo más los que te quedan, ¿no? Algo así. No recuerdo muy bien la frase exacta, pero se mete entre la locución de la entrevista y es evidente. Entonces, y Clara Tauces no lo escuchó ni la entrevistada tampoco.
Entonces eso, yo pienso que estas voces se quedan ahí. También pienso en la otra teoría de que puede ser por un acontecimiento, como por ejemplo en Belchite, ¿no? Lo de las bombas, que se escucha el sonido de las bombas y demás, por un acontecimiento, por así decirlo, Catastrófico. sí, una catástrofe o incluso un sufrimiento bien colectivo, viendo una persona que cree como una marca en el espacio-tiempo y esa marca queda ahí y solo sea posible captarla con ciertos instrumentos. Ujú. Sí, porque también es verdad que hay diferentes, se catalogan las psicofonías en diferentes niveles. Las que se escuchan claramente, que serían de primer grado, luego de segundo grado, tercer grado, ¿no? Y las psicofonías que pueden ser como impregnaciones de un pasado, ya sean sonidos pues de bomba, de aviones, de metralletas, o las psicofonías que tienen una interacción contigo mismo. Incluso las psicofonías que hablan de un futuro. Sí, las ¿no? premonitorias. Entonces, claro, entonces a lo mejor es un espacio-tiempo, pero de un espacio-tiempo de un futuro, donde hay pues seres, un mundo muy parecido al nuestro o otros mundos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Si es que no se sabe, si es que vivimos ahora mismo en una época donde se está empezando a investigar y eso que la historia de la humanidad tiene ya muchos años, pero se empieza ahora a investigar, ¿no? Quién sabe dentro de 200 años, 400 años, qué pasará, ¿no? Sí, porque yo he escuchado incluso, que puede sonar descabellado, pero incluso he llegado a escuchar teorías sobre que estas voces provienen del espacio, ¿no? O sea, que son como mensajes mandados por nuestros creadores, por la teoría de la panspermia y todo esto, que bueno, es otra teoría, pero es lo que decimos, es que al no saber lo que causa este fenómeno, que el hecho está ahí, como decimos, y es comprobable, pero al no saber qué lo causa exactamente, no podemos decir de dónde proviene o con qué finalidad. Simplemente podemos clasificarlas, como bien has dicho, en diferentes, porque claro, todas hablamos de psicofonía, y está bien hablar de psicofonías a nivel general, pero luego dentro del mundo de la psicofonía tienen sus clasificaciones y tienen sus diferentes departamentos y sus diferentes de cómo se captan, de cómo se representan, porque como he dicho, hay a veces que incluso con el ruido blanco de televisión se captan imágenes y también psicofonía, o sea, no solo se consiguen con instrumentos que captan solo sonido, sino también con instrumentos que captan imagen, como una videocámara, incluso en un portátil, en una videoconferencia. O sea, existen 1000 formas de captarla. Sí, porque al parecer el ruido blanco lo que haría era interferir en esa energía. Sí, y por la que porque se colaría. también lo curioso es eso, que haya que utilizar, ¿no? Porque una de las primeras normas es que haya que utilizar como un ruido blanco de fondo o un silbido o algo, un fondo, que no sea un sonido limpio. De hecho, creo que alguna vez con un sonido limpio, con una grabadora puesta encima de una mesa, no se ha llegado a captar nada, y a no ser que le metas un fondo blanco o un ruido, no capta la psicofonía. No sabemos si esto interfiere o si es como una forma de llamar a término de este fenómeno, pero desde luego es un hecho también. Sí, pues bueno, las investigaciones están ahí, también las investigaciones sobre ECMs, que son experiencias cercanas a la muerte, que también tendrían, de cierta forma, un poco que ver con esto. Así que nada. Sí, porque es lo que también pronunciábamos antes, lo de las ECM. Como también es un tema que no sabemos muy bien cómo termina, o sea, realmente no sabemos nada de lo que ocurre después de la muerte, aunque se están haciendo más investigaciones por lo que has dicho antes de Gaona, ¿no? Que pasó de ser escéptico total a ser creyente después de la experiencia que tuvo en el Teatro Cervantes de Almería. Y bueno, ahora, gracias a investigadores como él, ¿no? que es un doctor en términos de cerebro y demás, y del sueño, está ahora investigando cosas de eso, referentes al sueño, a los ECM. A la conciencia. Y creo que esto es importante a la hora de encontrar respuestas a estos fenómenos paranormales. Él vivió, como hemos dicho, en el Teatro Cervantes, una psicofonía en directo, además, creo recordar, que escuchó, o sea, hizo grabaciones psicofónicas, creo que en Cervantes, y luego posteriormente que él mismo ha mostrado en Cuarto Milenio, y en Milenio 3 y en Milenio Live. Entonces, gracias a estos nuevos investigadores que pasan del escepticismo a creer a pie juntilla en ello, pues ahora quizás se pueda arrojar algo más de sí, porque al final ellos tienen esa base de conocimiento que nos pueden explicar un poco más, pues mira, esto es una patología, esto es un sonido que yo mismo no puedo explicar con los conocimientos que yo tengo sobre psiquiatría, ¿no? Y eso es lo importante, que este tipo de personas
investiguen estas cosas, porque lo que ahora es misterio puede ser ciencia en un futuro, ¿no? Exactamente. Y bueno, con esto creo que damos por terminado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que al menos os haya interesado lo que hemos contado. Hemos intentado que sea lo más ameno posible y sobre todo pues arrojar la mayor luz posible sobre este asunto sobre la mesa. Quedan muchas cosas por decir. Por supuesto, nosotros seguiremos investigando, seguiremos intentando un poco dentro de nuestro alcance pues encontrar una explicación y una resolución a lo que causa este hecho, que a nosotros por lo menos pues nos sigue sorprendiendo y nos sigue aterrando a partes iguales. Pues nos despedimos entonces aquí ya, quizás hagamos alguna otra investigación próximamente juntos de nuevo, así que gracias por estar aquí, David, Jesús, a la vereda os dejamos abajo toda la información, incluso si vosotros habéis grabado alguna psicofonía, pues estaremos encantados de que nos la mandéis, abajo dejo los correos. Exacto. Y por supuesto también pues vuestros comentarios para saber si bajo vuestro punto de vista son falsas o genuinas, ¿no? Las que hemos escuchado previamente que nosotros consideramos que son reales, si consideráis que alguna es falsa, pues dejadnos vuestro comentario con el motivo o el argumento de por qué consideráis que es falsa. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ti, Jandra, y esperamos, como decimos, pues ya que es un tema que nos interesa a todos y creo que lo hemos pasado todos muy bien. Así que estaremos aquí en próximas investigaciones y colaborando contigo. Muchas gracias. Hasta pronto.